Bienvenidos a Minutos de Palabra Eficaz, porque alimentar nuestro espíritu sí importa. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en 1 de Timoteo 4:1. Bajo la cobertura del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Gloria al Señor. Y ya estamos, hermanos, en esos tiempos finales. Cada vez se acerca la venida de Cristo. Vemos cómo se está cumpliendo lo escrito en su palabra. Y su Santo Espíritu nos da avisos de lo que pronto ha de acontecer. Dice que algunos apostatarán de la fe. Vamos a comenzar primero diciendo ¿qué es la apostasía? Dejar lo que antes uno profesaba. Gloria al Señor. Abandonar los principios morales y espirituales de Dios. También es dejar morir la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El diccionario bíblico dice, apostasía es abandonar o alejarse de lo que uno ha creído. Es una acción de rebelarse en contra. Y dice 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Por qué se da la apostasía? Por un descuido del corazón. Si endurezco mi corazón, viene la apostasía, porque un corazón duro no permite que penetre la palabra del Señor. No produce vida nueva y nos lleva a desobedecer, nos hace incrédulos y nos lleva al engaño. Dejamos a Dios por el diablo, la luz por las tinieblas, la verdad por la mentira y la santidad por el pecado, mis hermanos. Muchas iglesias están llenas con esta condición en sus corazones. Y Jesús nos da ese mandamiento de que le amemos con todo el corazón, alma, mente, cuerpo, espíritu, completitos, hermanos, para que nada nos desvíe de su presencia. Porque si no hay amor para Él, no hay obediencia a la palabra. Aunque nos congreguemos, estaremos de religiosos, pero no estaremos luchando por salvar esta alma. Bendito el Rey. Hoy la mayoría de las iglesias permiten de todo y se llenan los lugares, mis hermanos. Ya no hay diferencia con el mundo. ¿Qué diría Pablo si observara esto? Otras iglesias, hermanos, hasta se burlan de la iglesia profética. Dicen los temblorosos cuando nos llena el Espíritu Santo, mis hermanos. Critican hasta nuestro vestido. Pero resistamos, pueblo de Dios. Nuestro deber es resistir. Cerremos nuestra boca ante el ataque. Seamos pacientes, perdonemos. Seamos mansos y humildes, que es Dios quien pelea por nosotros. Un día Pablo protestó porque estaban trastornando el evangelio. Se estaba predicando un evangelio diferente. En Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si votamos la palabra, que es el pan espiritual, quiere decir que no estamos de acuerdo con el evangelio de Cristo. Y así no podemos entrar a las moradas celestiales. Por eso Pablo dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? No podemos andar decorosamente vestidos y con el corazón endurecido, porque a la primera prueba vamos a demostrar realmente quiénes somos, mis hermanos, y entonces votaremos el evangelio ante el mundo. Nuestro testimonio no estará bien. Son tiempos finales, iglesia. Cristo pronto viene. Y en lugar de prepararnos como pueblo, muchos nos estamos alejando del evangelio. Nos interesa más la diversión del mundo y sus modas.
Se nos olvida que este mundo se opone a todo lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Se opone a todo lo que a Dios le agrada, perdón. Por eso alimentemos nuestra fe. Vea, en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. Pero si tengo fe, me someto a Jesucristo y vivo bajo la cobertura de la palabra. Me aferro a sus enseñanzas, confío en sus promesas, obedezco a sus advertencias, sigo sus mandamientos. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Por eso leamos las Escrituras, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Alimentemos nuestra fe. Los juicios de Dios están. El ay está y el luto está en cada nación. Él nos está advirtiendo. Estemos alerta. Dice, la ciencia se aumentará, dice la profecía. Pero la ciencia la maneja el hombre y en el hombre hay perversidad. Preguntémosle a Dios, hermanos, si es bueno para nosotros las últimas decisiones que el mundo está tomando. Confiemos en el poder de Dios, que Él no miente, Él no se equivoca. No hagamos a Dios a un lado, hermanos, porque ya son tiempos finales. La marca de la bestia ya comenzó y no nos hemos dado cuenta, mis hermanos. La palabra de Dios nos protege de la apostasía. Por eso se predica, para conocer la voluntad de Dios, para que seamos ovejas. Por eso es importante escuchar la palabra. Así que la fe, dice, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso la palabra es santa, es espíritu, es verdad, es sanadora, hermanos. Gloria al Señor. Dice, es la palabra profética más segura. Es como fuego y martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Y nos hace distinción entre lo bueno y lo malo, la verdad y el error, la luz y las tinieblas. Quitarle a la palabra es transgresión. Agregarle a la palabra es transgresión. Mezclarle basura a la palabra es transgresión, mis hermanos. Por eso recordemos esto. Los demonios reconocen la autoridad de Jesús y dicen, sé quién eres, el Santo de Dios, ahí en Marcos 1, 24. Es lamentable que muchos hermanos conocen quién es Jesús por medio de la palabra, pero en estos tiempos finales están dejando a Jesús y no están respetando su Santo Espíritu ni su palabra. Siguen practicando las cosas viejas. Hermanos, que se llenan de ira también en la prueba. Otros que corren al pecado, hermanos, justificando sus debilidades, ¿verdad? Y van de adulterio en adulterio, de fornicación en fornicación. Y en la Escritura hay un hermoso ejemplo. Era José, dice, de hermoso semblante y bella presencia. La mujer de Potifar puso sus ojos en José y le decía, duerme conmigo. Lo acosaba diariamente. Y Potifar, hermanos, era un oficial de Faraón, un capitán de la guardia, un varón egipcio. Pero José le dijo a esa mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y mire qué más hizo José. Dejó su ropa en las manos de ella y huyó, dice, y salió. Allí está en Génesis 39, hermanos. Podemos, si hay amor para Dios, si hay temor a Dios, podemos resistir al pecado y no destruirnos a nosotros mismos, volviendo a encadenarnos de aquello a lo cual Dios ya nos rescató. En el Sinaí, el pacto de Dios estaba escrito en tablas de piedra. Ahora, mis hermanos, en las tablas de nuestro corazón. Por eso es importante cuidar que nuestro corazón no se endurezca, mis hermanos. Y Dios advirtió a los israelitas sobre ese peligro de la apostasía. Quiero leer Deuteronomio 7:3. Y no emparentarás con ellas,
No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Y eso es lo que nos espera también a nosotros. Así no entraremos al reino de Dios, o en la desobediencia al final. Dios nos puede cortar, mis hermanos. Él nos ama y no quiere que perezcamos. Por eso enseñemos a nuestros hijos el Evangelio, para que no lleguen a servir a dioses ajenos. Llevémoslos a las iglesias, hermanos, porque ellos son el futuro de la iglesia. Nosotros ya no vamos a estar, y en manos de quién quedarán nuestros hijos si no les enseñamos el Evangelio desde pequeños. Dios se siente celoso de su pueblo. Le pertenecemos a Él y Él nos ha escogido para que seamos diferentes al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Y dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso evitemos toda contaminación. Hay otro ejemplo hermoso que es Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse. Se guardó de esa corte pagana. Tuvo dominio propio, control de sí mismo, una fe viva. No se igualó, sino que honró a Dios, mis hermanos. Daniel brillaba en ese lugar. Todos veían en él un espíritu superior. Lamentablemente muchos en la iglesia están brillando, hermanos, pero por mentirosos. Brillan por envidiosos, por bochincheros, por mal hablados. Y así Cristo no los llevará a su reino. Gloria al Señor. Seamos agradecidos con Dios. Hay un libro de las obras, y en cada acto de valentía que hagamos al decir no a la mentira, no al adulterio, no a la cizaña, no al pleito, no a toda obra de la carne, imaginemos que en el librito hay una estrellita que nos van a ir poniendo porque hemos vencido. Por eso, mis hermanos, caminemos siempre en la senda antigua. Cuidémonos de esos espíritus engañadores y de las doctrinas de demonios. Cuidado con esas congregaciones donde permiten de todo. Por eso Dios viene limpiando sus altares, hermanos, porque se permite la Jezabel dentro de las iglesias, porque se aliviana la palabra, mis hermanos, porque no se corrige la iglesia, bendito el Rey, porque nos vendemos al pecado, al mundo, hermanos. Y Dios es claro y específico en su palabra. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Hasta aquí el consejo. Retengámoslo en nuestro corazón, meditemos en lo que Dios nos ha hablado, hermano. Comparemos, leamos la palabra y compartamos el mensaje. Démosle un like, hermanos. Que Dios les bendiga nuevamente. Amén.